¿Consumes cannabis? Tanto si la respuesta es positiva como si no lo es, hoy voy a hablarte de una alternativa que es saludable. Se trata de una sustancia derivada de la misma planta, pero con efectos positivos. ¿Nos metemos en faena? Venga, vamos a por ello. Eso sí, no olvides suscribirte a este canal para aportarte mucha más información. Vamos a ello. Antes de empezar quiero comentarte que hemos creado una formación especial para que aprendas a crear tu rutina desde cero y la tienes en la descripción con toda la información por un precio simbólico, muy simbólico, así que cógela y aprovéchalo. El consumo de sustancias derivadas del cannabis, como por ejemplo el hachís y la marihuana, está extendido mundialmente. De hecho, en total, más de 400 compuestos diferentes se han detectado en diferentes especies de plantas de cannabis, incluyendo la sustancia más activa como es el THC. Sin embargo, actualmente el cannabidiol, el CBD, supera al THC como el cannabinoide más conocido. El CBD es un componente no psicoactivo de la marihuana que ganó popularidad mucho más tarde que el THC, que sí que es psicoactivo, pero ya se había aislado 20 años antes. De hecho, actualmente el CBD se está estudiando e investigando a fondo para aplicaciones medicinales en el tratamiento de numerosas dolencias, y especialmente esto se hace desde el año 2000. Bueno, tenemos que entender que el cannabis contiene más de 500 componentes y los más importantes son el THC y el CBD, y ambos pertenecen a un grupo que se llaman los cannabinoides. Básicamente, un cannabinoide es un compuesto orgánico que es capaz de activar un receptor cannabinoide en el cuerpo humano, es decir, es como un interruptor. Primero, vamos a empezar diciendo que el cuerpo humano posee un sistema denominado sistema endocannabinoide, y básicamente es una red vital para el buen funcionamiento del organismo. Tenemos que entender que el sistema endocannabinoide va a estar formado, científicamente hablando, por neuronas, endocannabinoides y receptores cannabinoides. Y lo que ocurre es que cuando consumimos CBD obtenemos una respuesta directa en este sistema. En el caso del sistema endocannabinoide, los receptores a los que se unen los neurotransmisores agonistas se denominan CB1, que son receptores cannabinoides 1, y CB2, que son los receptores cannabinoides 2. Digamos que los receptores CB1, es decir, los cannabinoides 1, se encuentran en el sistema nervioso central y en el sistema reproductivo, digestivo e inmune, mientras que los CB2 se encuentran casi exclusivamente en el sistema inmunitario, con una gran cantidad en el bazo y también en tejidos periféricos como por ejemplo los pulmones, el bazo y los testículos. Además, comentarte que hay más receptores cannabinoides en el cerebro que en cualquier otro tipo de receptor neuronal. Los receptores CB1, que son mucho más presentes en el sistema nervioso central y en el cerebro, son activados por el THC, que es básicamente la sustancia psicoactiva. De esta forma es cuando hablamos de ese efecto de subidón, que es producido por algunas variedades de marihuana, cannabis y que básicamente tienen gran componentes en THC. De esta forma es cuando hablamos de ese efecto de subidón a nivel cerebral, que básicamente se produce por el uso de algunas variedades de marihuana, cannabis y en conjunto que tienen gran cantidad de THC, que es el componente psicoactivo de este cannabis. Por otro lado, los receptores CB2, por su parte, aunque también son activados por el THC, son activados mucho más exclusivamente por el CBD, por el cannabidiol, componente no psicoactivo de la marihuana, que es el componente que no es psicoactivo de la marihuana, es decir, que no produce efectos a nivel cerebral. De hecho, se considera que el CBD tiene efectos antipsicóticos al meditar y además neutraliza la psicoactividad del THC. Por eso, cuando tomamos THC y CBD de forma conjunta, ese THC tiene menos efectos psicoactivos. De hecho, normalmente el CBD va a estar mucho más asociado con variedades del cannabis que proporcionan un efecto más relajante, más centrado en el cuerpo. ¿Qué relación y qué diferencias existen entre el THC y el CBD? Bien, como hemos comentado, el THC es el componente psicoactivo primario de la marihuana, lo que significa que produce ese subidón tan característico, tan asociado al cannabis y que básicamente es causa del enlace que hay con el receptor CB1 del cerebro. Desde un punto de vista clínico es útil para, por ejemplo, aliviar el dolor moderado porque posee un efecto analgésico y además parece ser neuroprotector. De hecho, algunos estudios declaran que incluso el THC puede mejorar el deterioro de esta enfermedad, el Alzheimer. Sinérgicamente, el CBD, es decir, el cannabidiol, no se considera un psicoactivo, es decir, actúa como un modulador negativo del CB1 y en consecuencia altera los efectos psicoactivos del THC. Por ejemplo, se han hallado evidencias que demuestran que los fumadores de cannabis con una alta proporción de CBD respecto a THC poseen menos tendencia a sufrir síntomas de esquizofrenia. Y este hecho está apoyado por diferentes test psicológicos en los cuales se ha demostrado que cuando se junta el THC con el CBD, el THC tiene menos efectos a nivel psicótico. Y es por eso por lo que las variedades de cannabis para fines recreativos suelen contener mucho más nivel de THC que, por ejemplo, de CBD. Y al contrario, el cannabis más orientado a la parte medicinal tiene mucho más componentes de CBD que de THC, incluso sin ningún tipo de cantidad de THC. Como estamos comentando, básicamente el CBD y el THC son sustancias que provienen de un mismo sitio, pero que realmente tienen efectos muy diferentes dentro del organismo. Y de hecho, el CBD contrarresta los efectos del THC. Además, comentarte que el CBD ha demostrado tener una respuesta muy positiva ante, por ejemplo, el dolor, la ansiedad, la depresión, a nivel digestivo, en el estrés,
tratamiento de migraña y en otras muchas más cuestiones. Vale, antes de terminar quiero comentarte que no es necesario que compres CBD con dosis súper concentradas, 40%, 50%, no. Sí que es verdad que suelen tener un poquito más de efecto, pero también son bastante más costosas. Mi recomendación personal es que empieces con una concentración ligera, un 10, 15, 20% y con solamente unas gotitas al día. Quiero comentarte que en la descripción de este vídeo he colocado el que yo uso. Vas a ver que es muchísimo más económico. Y además, si utilizas el cupón Power Explosives, te va a aplicar automáticamente el porcentaje de descuento más grande en la web. Así que, échale un ojo, haz clic ahora y espero de corazón que te sirva muchísimo. Acuérdate, usa el cupón Power Explosive. Te mando un abrazo muy grande. Nos vemos. Bueno, compañeros y compañeras, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de corazón que te haya gustado, espero de corazón que te haya servido y por supuesto no olvides suscribirte, dejar tu manita arriba y revisar la descripción. En serio, revisa la descripción porque te va a encantar. Nos vemos.